Buenos días, el equipo de Ana Karen Rojas y Brian Gustavo Urrola Favela. Vamos a presentar la siguiente exposición que trata sobre coeficientes de transferencia convectiva y correlaciones. El tema del que voy a hablar yo es el 5.1, coeficientes de transferencia. Primero, vamos a hablar sobre contradifusión equimolar. Vamos a hablar sobre un ejemplo. Considérese dos recipientes grandes conectados por un canal de longitud L. El sistema completo contiene una mezcla binaria de gases A y B a la temperatura y presión uniformes en toda su extensión, lo que nos quiere decir que en esta imagen es que A y B están en una temperatura y presión iguales y tienen una longitud igual a la que se puede notar aquí. Las concentraciones de las especies se mantienen constantes en cada uno de los recipientes, de tal forma que Y subíndice A0 es mayor que Y subíndice AL y Y subíndice B,0 es menor que Y subíndice B,L. La contradifusión isotérmica equimolar de dos gases A y B. En esta imagen nos muestra lo que se está describiendo en la parte de arriba, donde se presentan los gases, lo que viene siendo YA y YB, y también la suma de A y de B, la suma de la mezcla gaseosa, la temperatura, la presión, Na y Nb. Las gradientes resultantes de concentración harán que la especie A se confunda en la dirección X positiva y la B en la dirección opuesta. Si se supone que los gases se comportan como gases ideales, por lo que la presión es igual a CRU por la temperatura, la concentración molar total de la mezcla C se mantendrá constante en toda ella, puesto que la presión y temperatura son constantes. Es decir, C es igual a CA más CB va a ser igual a constante, o sea, todo nuestro sistema va a estar constante y va a haber un punto en el que A y B tomen diferentes direcciones. Esto requiere que por cada molécula de A que se mueva hacia la derecha, una de B se mueva hacia la izquierda, como decía anteriormente, van a estar en direcciones contrarias y como consecuencia los gastos molares de las especies A y B deben tener magnitudes iguales, pero signos opuestos, es decir, la magnitud A es igual a menos la magnitud B. O como pudiéramos expresarlo de diferente forma, la magnitud A más la magnitud B es igual a 0. Ahí se muestra en la imagen las magnitudes que se presentan en la longitud. Por obvias razones, a este proceso se le llama contradifusión equimolar. El gasto molar neto de la mezcla para un proceso de este tipo y por consiguiente la velocidad promedio molar son cero, ya que la, la magnitud A más la magnitud B es igual a cero. Lo que quiere decir que C multiplicado por A por la velocidad es igual a cero, lo que quiere decir que la velocidad va a estar nula, no va a aparecer, este, no va a aparecer debido a que la temperatura y la presión también son constantes, todo es constante, la velocidad va a ser insignificante. En condiciones estacionarias, los gastos molares de las especies A y B pueden determinarse en forma directa a partir de la ecuación 1424, desarrollada con anterioridad para la difusión estacionaria unidimensional en un medio de reposo, al notar que la presión es igual a al gas ideal y por consiguiente C sería igual a vamos a despejarse de esta misma fórmula que nos queda presión entre RU por la temperatura para cada gas constituyente y para la mezcla. Aquí nos muestra la fórmula para calcular cuando las condiciones son estacionarias, cuando A o B está sin moverse
y el otro o se encuentra en movimiento o los dos no se encuentran en ningún tipo de movimiento. Estos datos los vamos a ir tomando a partir del problema que nos proporcionen. Por decir, C, ya sabemos qué es lo que significa C. Luego de AB, que es el coeficiente de difusión. A, pues es el gas que vamos a tomar como A, y es lo que vamos a tomar si es mayor o menor a B. Después vamos a tomar la longitud y después vamos a ir despejando la misma fórmula para ir calculando la diferencia que va a haber a la pared, o sea, la magnitud que va a haber de diferencia a la pared. Y esto sería todo por mi parte y a continuación mi compañera va a explicar el 5.2. El siguiente tema que vamos a explicarles, a presentarles es el 5.2, que es el de las correlaciones. El primer tema que tenemos ahí es el flujo por tuberías. Este flujo por tuberías se calcula sacando el número de Reynolds y el número de Knudsen, donde el número de Knudsen es igual a HD sobre K, en el que D es el diámetro de la tubería y el número de Reynolds, que es igual a P por B por D entre mu, que la P es densidad y mu es viscosidad. Y luego tenemos lo que es el flujo turbulento en tuberías. Su correlación pues es S por H con su índice D por 0.026 por Reynolds, que con subíndice D, y SC estando elevados a la 1/3 y el número de Reynolds al 0.8. El número de Reynolds con su índice D es igual a, como les dije anterior, a P por BD sobre mu, donde D es el diámetro interno de la tubería, B es la velocidad promedio del fluido y el número de Reynolds pues tiene que ser mayor a 4000. Luego el siguiente subtema es por el mecanismo de transferencia de masa en un lecho empacado. Su correlación aquí es K sobre B0. Aquí el número de Reynolds es igual a densidad por B0 por dP sobre mu. El número de Reynolds es con base en la velocidad superficial y el diámetro de la partícula. Y B sub 0 es la velocidad superficial, la velocidad que tendría el fluido si no existiera el empaque. Luego el siguiente subtema es el flujo paralelo a placas planas. Su correlación es CD igual a CD por fricción más CF. Aquí para el flujo paralelo sobre una placa plana, el coeficiente de resistencia es igual al coeficiente de resistencia al movimiento por la fricción o más más exacto es el coeficiente de fricción. Aquí tenemos en la imagen se puede ver que dice que para el flujo paralelo sobre una placa plana, la fuerza de resistencia por la presión es 0. Y aquí pues por lo tanto el coeficiente de resistencia es igual al coeficiente de fricción y la fuerza de resistencia al movimiento es igual a la fuerza de fricción. Pues es lo que les decía ahorita, que pues viene siendo lo mismo. El siguiente subtema es el flujo que pasa por esferas individuales. Aquí para el flujo que pasa por esferas y con valores muy bajos de n con su índice de Reynolds, aquí v es la velocidad promedio en la sección vacía antes de llegar a la esfera y n subíndice sh tiende a 2.0 y su correlación aquí pues es n con su índice sh, que es igual a k subíndice c por d subíndice p entre d a b.
cuando esto es igual a 2.0. El tema principal de nuestra exposición pues es la transferencia de masa del tema 5.2. Entonces, la transferencia de masa requiere la presencia de dos regiones con composiciones químicas diferentes y se refiere al movimiento de especies químicas de una región de alta concentración hasta una de menor concentración. Aquí en la imagen, por ejemplo, podemos ver que pues está en un recipiente, por así decirlo, sal que está asentada y después le agregaron agua y ya después pues se disolvió el agua con la sal y ya es agua salina. Luego el siguiente subtema es flujo en torres de pared húmeda. Una torre de pared húmeda es esencialmente un tubo vertical con dispositivos para admitir líquido en su pared lateral superior y provocar un flujo descendente del mismo a lo largo del inferior del tubo por efecto de la gravedad, así como admitir gas por el interior del tubo fluyendo a través del tubo en contacto con el líquido. O sea, va a entrar eh, el gas por un extremo y el líquido por el otro lado y pues se van a encontrar. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención.